discussions with government officials, with indigenous peoples, the nature of the relationships, how things are developing, and how well all peoples in Guatemala are faring. So we're very pleased to be here for the balance of this week. Thank you again for the invitation. Bueno, para nosotros es, como les vuelvo a insistir, un gusto que puedan estar aquí, que van a permanecer el resto de la semana. Ustedes saben que estamos viviendo unos días muy importantes para nuestro país, con lo que se aproxima ahorita esta semana, precisamente el 20 del 21, que es el final de la cuenta larga de Maya en su calendario. Y para nosotros ha sido y es un acontecimiento realmente para nosotros. Me está acompañando a mí el ministro de Cultura y Deportes, Carlos Martín. Señor presidente, buenos días, señor presidente del Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas de Naciones Unidas, a todos los miembros que están presentes acá, bienvenidos a Tierras Mayas, sobre todo en este momento tan importante, señor vicecanciller, Francisco, el encargado de pueblos indígenas de la Cancillería. Realmente es un alto honor para nosotros poder contar con la presencia de ustedes en estos días acá en Guatemala, particularmente en este momento, pero sobre todo por la importancia de esta reunión que ustedes van a desarrollar como reunión preparatoria rumbo a la primera conferencia sobre pueblos indígenas que ha convocado a Naciones Unidas para el año 2014. Sabemos que la situación de los pueblos indígenas en el mundo pues, no es tan mejor, que hay una serie de dificultades, hay una serie de problemas que afectan la vida, tanto material como espiritual de nuestros pueblos. Sin embargo, sabemos también que precisamente la lucha que se ha venido generando por los mismos pueblos y la apertura de entidades como Naciones Unidas, así como de muchos gobiernos que han apoyado el proceso de reivindicación de los derechos, hay avances considerables en estos momentos. Vemos con alguna satisfacción como en estos momentos ya postulados el convenio 169 de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las mismas Naciones Unidas, pues han empezado a facilitar ya mejores escenarios, mejores espacios para el bienestar de los pueblos indígenas. De alguna manera coincide con este cambio de era, en donde está en nuestros escritos, posiblemente no solo mayas, sino que de todos los pueblos indígenas del mundo, de que han llegado tiempos en donde esperamos cambios positivos. Y precisamente nosotros en Guatemala, dentro de la dirección del gobierno que representa nuestro presidente, pues se han proyectado una serie de cambios que inicialmente tienen que atender las situaciones más difíciles que vivimos con el país, como el tema de la pobreza, la desnutrición, la discriminación y el racismo, cómo fortalecer la identidad nacional de nuestro país, y en fin, una serie de prioridades que son como el escenario que buscamos para poder proyectar ese bienestar dentro del postulado del buen vivir, como lo hemos llamado en las últimas décadas, a ese bienestar que necesitamos para toda la humanidad. Entonces, con estas palabras, realmente les damos la cordial bienvenida y esperamos que sus reuniones que van a sostener a parte de los mecanismos en temas indígenas de Naciones Unidas pues sean en beneficio de esas aspiraciones que los millones de indígenas de pueblos originarios tenemos, y que la agenda que vayan a disponer de alguna manera para pues incluye de alguna manera este escenario de cambios que estamos empezando a vivir con el tema del 13 de abril. El 13 de abril en Guatemala pues está diseñado de una manera de que esta es una conmemoración que no está iniciando en este año su preparación, sino que desde hace muchos años. En
1992, posiblemente con las reuniones más significativas que se tuvieron en el continente, en el marco de la celebración y contra la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América. Nuestros pueblos dijeron que era el momento de iniciar el tiempo del no tiempo, un tiempo destinado a presenciar y promover los cambios significativos para nuestras civilizaciones, y que este tiempo del no tiempo termina en diciembre del 2032. O sea, se están viviendo dos catunes para el pueblo maya, un catunes de 20 años. Hemos atravesado ya el primero de estos 40 años, que es el último de la actualidad, y que es donde se ha dicho por nuestros guías espirituales que están los cambios más significativos, más difíciles, que fue un catún masculino, y que vamos a entrar a un catún femenino, donde se esperan cambios más positivos, donde la mujer va a tener nuevos escenarios en el ejercicio de la política, en donde la juventud y los pueblos indígenas pues, van a tener mejores condiciones de igualdad, y esas son buenas perspectivas. Entonces, como civilizaciones, como gobierno, nosotros estamos en la mejor disposición de enfrentar ese cambio con mucha responsabilidad. Y producto de eso es que se están generando acciones estratégicas para proyectar el desarrollo de Guatemala, de los pueblos indígenas, dentro de los siguientes 20 años. Muchas gracias. Señor presidente. Señor presidente del Foro Permanente, señor presidente del Mecanismo de Expertos, señor ministro de Cultura, señor viceministro de Relaciones Exteriores, señor director de Derechos Humanos de Cancillería, a todos ustedes queremos proponer al señor representante residente, también del Sistema de Naciones Unidas, que nos comparta algunas ideas. Y con todo respeto queremos igualmente proponerle un pequeño intercambio. Los colegas expertos quieren hacer algún comentario y luego pues estaremos agradeciendo esta Muy buenos días, señor presidente, y muy buenos días, señor presidente de los pueblos indígenas, señor ministro, colegas y representantes de los diferentes pueblos. Para mí es un grande honor de haber esa reunión esta semana. Creo que, como ustedes ya saben, las Naciones Unidas han sido fundadas justamente basando sobre el principio de evitar todo tipo de discriminación. Y, por consiguiente, todos los aspectos legales vinculados al respecto de los derechos son fundamentales. En cuanto a la discriminación, es una cosa que hace miles de años que estamos sufriendo y creo que estamos al comienzo de una nueva era. El hecho de que los pueblos indígenas sean organizados y tienen representación y pueden comparar justamente los diferentes aspectos legales que existen en cada país, enriquece las discusiones y nos damos cuenta que como hay países que han podido avanzar en bajar la discriminación, levantar los estatus legales de los pueblos indígenas y que esos pueblos están participando, contribuyendo al desarrollo económico de esos países. Yo creo que es un grande avance. Lo que pasó en los últimos 30, 50 años han demostrado que sí se puede avanzar. Y yo creo que el hecho de que esta semana expertos van a poder comparar los resultados que ha habido en otros países y cómo aplicarlos, justamente esas legislaciones va a contribuir a desbloquear situaciones que permanecen en varios países. Yo creo que tenemos que esperar, o sea, mucha gente está esperando muchas cosas de lo que va a pasar esta semana. Hay millones de personas cuyo estatus legales a veces son frágiles en algunos estados, y yo creo que con ese nuevo Bactum, justamente hay una nueva era. Ese nuevo Bactum, que es un Bactum femenino, justamente toca una parte de la vulnerabilidad
de los pueblos indígenas. Hay muchos países donde la mortalidad materna es muy alto, no la población, sino que en la parte donde viven los indígenas, justamente como es el caso en Guatemala. Y entonces, esas reuniones tienen mucha implicación, porque las implicaciones legales que se va a poder dar un avance van a permitir justamente que avanzamos en una cosa que tenemos que dejar atrás, la discriminación racial. Les deseo una excelente semana y agradezco al presidente del Estado, el presidente Molina, que ha podido justamente contribuir en esa conferencia, abriendo sus brazos en un país donde la cultura indígena ha forjado la historia de ese país. Y yo creo que sí, tenemos mucha esperanza para ir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante, presidente del Sistema de Naciones Unidas. Con el permiso del señor presidente constitucional de la República de Guatemala y el presidente del Foro Permanente, quisiera invitar a los colegas expertos a que pudiéramos hacer una presentación en este diálogo importante con la autoridad máxima de nuestro país. Sí, gracias, señor presidente, por esta oportunidad que nos da un intercambio histórico realmente en Guatemala. Y quiero puntualizar solamente 3 cosas. Primero, nosotros hemos tenido en el ámbito internacional, especialmente en las Naciones Unidas, un apoyo decidido en los últimos 20 años del gobierno de Guatemala a través de la Cancillería, la misión en Ginebra, ha estado cuerpo a cuerpo con los pueblos indígenas en el proceso de la elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero así también han tomado la responsabilidad de cada año elaborar un proyecto de resolución que pone a funcionar, en el caso de el mecanismo de expertos y el relator especial. Yo quiero realmente aprovechar esta oportunidad para darle las gracias y espero que su excelencia, su gobierno, nos siga apoyando de esa manera con Guatemala, con la misión de Ginebra, en Nueva York igual, en todo este proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Eso es algo que nosotros llevamos en el corazón de los pueblos indígenas en el mundo. Yo vengo de Costa Rica, del pueblo Brunca, y tengo presente con todos los problemas que tiene Guatemala, pero ese reconocimiento es de caballeros, reconocerlo a su gobierno y esperamos pues ese apoyo. En segundo lugar, hemos visto un poco la gran preocupación que hay en los pueblos indígenas acá en Guatemala con la famosa reforma, la famosa ley de desarrollo. Yo creo que no hay que preocuparse tanto en que, y como lo decía aquí el representante de Naciones Unidas, yo creo que hay que ir modificando leyes, aprobando leyes para buscar justamente la paz en una sociedad como la de Guatemala. Yo creo que esta ley ayudaría muchísimo a la tranquilidad, a la paz de este bello país, ¿no? Y de esta gente tan linda que es los hermanos de Guatemala y los hermanos que viven en Maya de acá. El otro tema que vemos con gran preocupación es esta reforma de la ley de telecomunicaciones. Porque tanto en el convenio 169, que es un convenio que fue ratificado por el gobierno de Guatemala, hay toda una serie de artículos del 26 al 31 que tienen que ver con los medios de comunicación
en pueblos indígenas y es un instrumento internacional, ¿no? Por otro lado, el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas, que también tiene sus implicaciones en el ámbito internacional y muy fuertes, da todo el derecho de los pueblos indígenas a las comunicaciones, información. Yo creo que habría que revisar cuidadosamente esas reformas de la ley que es muy preocupados por el gobierno de Guatemala, particularmente con las estaciones de radio propias de los pueblos indígenas. Serían esos 3 puntos, señor presidente. Le agradezco mucho que le ponga atención y una vez más pues, agradecerle esa disponibilidad del gobierno de Guatemala en los años pasados y seguro estoy que con usted también vamos a continuar trabajando en el ámbito internacional. Muchas gracias. Уважаемый президент, уважаемый председатель постоянного форума, el presidente del Foro Permanente, уважаемый министр культуры, ministro de Cultura y Deporte, наш большой друг, y nuestro gran amigo Álvaro. Прежде всего я хочу выразить благодарность Primero quisiera agradecer и большую честь y expresarles mi honor присутствовать на древней земле Майя. de estar presente en una tierra tan antigua como Tierra de Guatemala, Tierra de Maya. Я приехала из России, Yo vine desde Rusia, представляю коренной народ России в постоянном форуме. estoy representando a los pueblos de Rusia en el Foro Permanente И вот сейчас очень важно осознавать, y considero que ahorita es muy importante что в маленькой стране, но с великой историей, entender que en un país chiquito pero con gran historia, в Гватемале, como Guatemala, сейчас решится история человечества. ahorita se está decidiendo el futuro de la humanidad. Именно здесь начинается, и отсюда начнется новая Y que цивилизация desde acá se va a comenzar una nueva civilización и новое время для коренных народов и всего человечества. y un nuevo tiempo para los pueblos indígenas y toda la humanidad. Я бы хотела отметить несколько моментов. Yo quisiera hablar de un par de puntos. Прежде всего, движение коренных народов во всем мире, Primero, que todo el movimiento de todos los pueblos indígenas en todo el mundo оно очень долго шло к тому, чтобы была принята декларация о правах коренных народов. hizo un gran camino para que se tomara la declaración de los pueblos indígenas. И очень важно, чтобы принципы декларации были применены для национальных законодательств. Y es muy importante que se tomen los principios de la Constitución en todos los gobiernos nacionales. Второй момент Segundo punto, – это то, что в 2014 году quisiera decir que en el año 2014 заканчивается международное десятилетие коренных народов мира. se va a acabar la década de los pueblos indígenas del mundo. Нужно отметить, что за этот период было сделано многое, Quisiera decir que en este periodo se hizo mucho, но предстоит сделать еще больше, pero todavía tenemos que hacer más потому что мы наблюдаем, porque estamos observando как коренные народы como los во pueblos всем мире indígenas en это todo el mundo, наиболее уязвимая часть que населения. es la parte más vulnerable de todas las poblaciones. И третий момент – это Всемирная конференция 2014 года, Y el tercer punto es la Conferencia Internacional del año 2014, которая должна определить, que tienen que decidir каким будет будущее время для коренных народов, cómo va a ser el futuro para los pueblos indígenas. которая должна подвести итоги Esto tiene que, en esta conferencia tenemos que tomar todas las acciones correctas para el futuro. И еще я бы хотела сказать, что устойчивое развитие, Y también quisiera agregar que un desarrollo sostenible, о котором говорят в последнее время очень часто, del que estamos hablando tan seguido últimamente, оно должно стать не девизом, tiene que ser no como la meta, а sino принципом жизни como el principio de la vida всего человечества. de toda la humanidad. Большое спасибо. Muchas gracias. И мне очень приятно быть рядом со всеми вами. Y quiero decir que agradezco mucho, estoy muy feliz de estar Я cerca чувствую de тепло todos ваших сердец. ustedes. Yo puedo sentir el calor de sus corazones И я думаю, что в будущем, вот в эти 2 дня, y creo que en estos 2 días человечество будет чувствовать тепло всех сердец. la humanidad va a sentir el calor de todos los corazones de los pueblos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hai, mustahi naskumon, katamska in Gwesk Soma Kamamopia. I bring you greetings from the Cree people in my language. To thank you very much, Mr. President, for this great honor, and Mr. Minister. My name is Chief Willie Littlechild. I'm the international chief for our tribes in Canada. Also want to express my gratitude, Mr. President, as a former member of Parliament in Canada. I want to say, on behalf of the expert mechanism on the rights of Indigenous peoples, to inform you about the studies that we've conducted for the Human Rights Council. Studies that are really critically important for Indigenous peoples. The first study we did was on the right to education. Then we did the study on the right to participate in decision-making. In that regard, actually, I was invited here to speak to the political parties about the right of Indigenous peoples to participate in decision-making. Then we were asked to do a study, Mr. Minister of Culture. We did a study on languages and culture and how important they are to the self-determination of Indigenous peoples. Last year we did a study on the right to participate with a focus on extractive industries. And now we will be doing a study on access to justice. All of these studies I mentioned, Mr. President, because Guatemala, your country, and the Mayan peoples have been very instrumental in ensuring that the resolutions were adopted by the Human Rights Council. So through you, Mr. President and Mr. Minister, I want to thank you for the support Guatemala has given us in our work. I also want to acknowledge the sacred time of our life here. We have a legend, as you know. There's a legend and a prediction made that the eagle will meet the condor in the future about Indigenous peoples. And in that regard, among our people, we have a shirt that we wear for ceremony. And I have one here for you, sir, to give you on behalf of the spiritual occasion that we're embarking on behalf of our people. So with that, I want to thank you very, very much. Thank you very much, Mr. President, distinguished hosts and respected colleagues from the UN and Indigenous Peoples Institution System. Very honored. I am one of the two members from the Asia region. I come from Chittagong Blue Tribes in Bangladesh. I think there was a delegation which visited in the last few years to exchange about the peace process in my region. Of course, I am, like my chief who has mentioned about our cooperation with the Guatemalan government and people, so I'm very grateful. There are many examples in Asia, and some of them could perhaps be quite relevant to Guatemala, with regard particularly to the participation of indigenous peoples in governance and development, consultative mechanisms. Nepal is a very interesting example with its interim constitution and the role of indigenous peoples in the Constituent Assembly. India, Bangladesh, and a few other countries have different systems of participation, consultation in development and governance, and some of these may be relevant. And then in the Chittagong Tribes where I come from, we had a peace accord of 1997. But of course, as in Guatemala, there are difficult issues of implementation. But still, there are some examples of like a post-conflict development project, which is led by the UNDP.
which is dealing with both inclusion, development, and so forth. And some of these things I think we can have more exchanges, where I think many of the countries in Asia and elsewhere have so much to learn from Guatemala when we're dealing with the peace process, development, but also the other way around. So deeply honest, please. And if I may also take the opportunity to give a small token, whenever the time is appropriate to be present. Muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle a nuestro presidente en el foro permanente, antes de la entrega de estos regalos y reconocimientos a nuestro presidente, que nos digan sus palabras. Thank you. You've heard very briefly from the representatives of the Permanent Forum and our dear colleagues that the expert mechanism for the rights of indigenous peoples. But I cannot leave this room without talking about my friend Mancho. I really don't know his real name, but I do. But at a very difficult time in this country's history, he came and lived with our people in Canada. He lived with the indigenous peoples and we welcome him. And he became a very good, very close brother to us. And since he's been back, he's done tremendous work on our collective behalf. He's a member of the International Committee on the Elimination of Racial Discrimination. He plays a very pivotal role, and we value his very good judgment and understanding of the indigenous peoples globally. So I'd like to thank him for his tremendous effort. And this is how we got to know a bit about the history of Guatemala through his visits and living with our peoples. You've heard of the World Conference on Indigenous Peoples. A very big concern, of course, for our indigenous peoples is to ensure that the conference proceeds and ensure that the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples adopted 5 years ago becomes that framework for discussion and future of state and indigenous peoples' relations. Jose Carlos Morales raised the issue of communications and the community radio stations, how important those are to the preservation of indigenous languages in Guatemala and in many other countries where it's happening. But in particular, we understand that this is an important issue in this country, and that we're aware of some of the developments which have been taking place through our friend Alvaro. In Canada, where I come from, and Chief Bill Child and I come from that country, our indigenous peoples have made education our #1 national priority for all of us, because we see that as so fundamental to our young people and the future of our peoples as indigenous peoples, but also the future of Canada, how we contribute to that great country. That the languages are so important. The issue of extractive industries, the impacts on indigenous peoples, the study that Chief Bill Child mentioned, together with the study by the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Mr. Anaya, together with the many studies that the Permanent Forum have conducted in this area, and the impacts of development on indigenous peoples. Really important issues. We think that within the framework of the UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples are the seeds of important state-indigenous peoples relations, and that if that framework is properly and fully implemented in a cooperative relationship between the state and indigenous peoples, I think the future will do well. And lastly, I understand that the next cycle begins with a female backthrough. And I can't think of anything but hope for the future, because our mothers, our grandmothers, our female side of our peoples are the strength of our communities, and we know that to be true. They bring us, they give life to us, and they bring us into this world, and they nurture us, and how important a role that is for all of our survival. And we always cherish our dear mothers and our grandmothers and our sisters and daughters in
granddaughters, and to know that this next cycle begins in that important way, I think is incredibly important for our collective future as people on this road. With that, together with my dear colleagues, Mr. Chief Littlechild and Chief from Bangladesh, Chirigo, Galish tribes, they're the indigenous peoples. We offer you some small tokens of gifts to acknowledge this experience, the gift that I will give you, as Chief Littlechild talked about, the prophecy, the ancient prophecies of the eagle in the north and the condor in the south coming together to begin a time of relationship and time of healing. And the gift which I have is the eagle, the symbol of the eagle done in the art designs of the peoples from the territory where I come from, the west coast of Canada. Respect and friendship from the mother and thank you. Gracias. Indigenous peoples. Muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer primero que nada a Álvaro Koch, muchísimas gracias por organizar esta reunión, gracias por representarnos como Guatemala en esta reunión preparatoria. Yo quiero contarles a ustedes que efectivamente Guatemala nosotros estamos haciendo y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande para que los derechos de los pueblos indígenas estén plenamente representados, que gocen plenamente de sus derechos. Y esto es algo que tenemos que seguir trabajando, nos hace falta mucho y hay que reconocerlo. Yo creo que el primer paso es reconocer que nos hace falta un camino que tenemos que seguir recorriendo para lograr ese pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y aquí me quiero referir a que nosotros, justamente lo que mencionaron ya, estamos impulsando una ley que le llamamos Ley de Desarrollo Rural Integral, que es una ley importante, porque el área rural, donde hay más pobreza, coincide en donde están la mayoría de los pueblos indígenas. Si nosotros ponemos el mapa de la pobreza, ponemos el mapa en donde faltan los servicios básicos, ponemos el mapa en donde hay desnutrición crónica en nuestros niños, donde hay más necesidades y donde hay más falta de oportunidades, vamos a encontrar que esos mapas se van sobreponiendo y coinciden justamente donde hay más población y más concentración de nuestra población indígena. Entonces es un reto para el gobierno y es un reto para los otros gobiernos que van a venir. Tenemos que enfrentar esos problemas, tenemos que ir dando pasos que vayan en beneficio a lograr el goce de esos plenos derechos de nuestros pueblos indígenas. Para eso, pues, se necesita también de la legislación. Nosotros impulsamos unas reformas constitucionales
que daba pasos tal vez pequeños, pero orientados a reconocer el carácter de la nación, que somos una nación multiétnica, pluricultural, multilingüe, donde reconocemos los idiomas de nuestro país oficialmente, y bueno, son pasos pequeños, pero creo que hay que darlos. Hemos impulsado también nosotros un ministerio que llamamos Ministerio de Desarrollo Social, que también tiene políticas públicas que deben estar orientadas especialmente a la gente donde hay más pobreza, y coincidimos nuevamente que es en donde hay más concentración de la población indígena, de los pueblos mayas. Hemos hecho esfuerzos y vamos a seguir haciendo esfuerzos en lo que resta de mi gobierno, que son 3 años, para lograr mejorar y llevar los servicios de educación, y estamos hablando de educación bilingüe, que se pueda llegar los servicios de salud también para la población, y por supuesto lo que mencionaba, la oportunidad para lo que en este momento tal vez es el mejor medio de comunicación que se tienen en los pueblos, que son las radios comunitarias. Nosotros tenemos todo un estudio que esa parte de las reformas que se le hicieron a la ley de telecomunicaciones recientemente, ahí no se tocaron frecuencias, ahí lo único que se hizo el Congreso fue hacer una ampliación de 15 a 20 años a los que están ya con el uso de las frecuencias. Pero nosotros hemos venido haciendo un estudio en donde hay frecuencias que pueden ser asignadas para precisamente este servicio social que hacen las radios comunitarias en los pueblos mayas, en los pueblos indígenas. Entonces, eso lo estamos preparando y esperamos el otro año poderlo impulsar y poderlo hacer una realidad, para que las radios comunitarias puedan existir y puedan tener ese derecho también de la libre comunicación que deben de tener. Yo les quisiera mencionar también que, por supuesto, luchar y seguir luchando contra la discriminación es un tema importantísimo. Si nosotros no vamos a descansar hasta que no haya verdaderamente un respeto a las culturas y a las poblaciones mayas, a las poblaciones indígenas. Hemos estado hablando también de las consultas para cuando se va a hacer inversión privada en el área rural, pero especialmente en donde hay poblaciones indígenas. ¿Cómo se logra ese acercamiento? ¿Cómo se logra esa participación, esa comunicación, para que los proyectos que se puedan llevar a cabo sean proyectos en beneficio realmente de todos, no solo del que va a hacer la inversión en detrimento de las poblaciones que son realmente en donde está esas industrias, especialmente estamos hablando de la industria extractiva. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo. Yo le he pedido al Ministerio de Energía y Minas, le he pedido a la Ministra de Ambiente, le he pedido al encargado del Diálogo Nacional que vayamos desarrollando protocolos que nos permitan acercarnos, platicar, dialogar y encontrar esos grandes acuerdos para poder lograr el desarrollo, pero con sostenibilidad. Y además de eso, con beneficio para la población en donde se va a llevar a cabo la actividad extractiva, si es una actividad extractiva o una actividad de una hidroeléctrica, si es para generación de energía eléctrica. Entonces, yo les digo a ustedes que verdaderamente estamos haciendo un esfuerzo, pero sabemos que nos falta mucho. Nosotros estamos revisando ahorita la institucionalidad que tenemos para atender a las poblaciones indígenas y queremos hacer cambios que vayan en beneficio para fortalecer esa institucionalidad que pueda darle respuesta también a las poblaciones indígenas. Además de que debe ser un eje transversal en todas las políticas y en todas las actuar de los diferentes ministerios. Así que esa es la lucha que tenemos.
pero sí reconozco como presidente de Guatemala que nos queda un camino que recorrer y que tenemos que hacer nuestro esfuerzo para seguir dando pasos que a veces parecen pequeños, pero que van en el sentido correcto, que es al final lograr la igualdad, la equidad y el pleno goce de los derechos de los ciudadanos, de los pueblos indígenas en Guatemala. Básicamente esto es lo que yo les quisiera decir, agradecerle nuevamente a ustedes por su presencia, gracias a los que intervinieron por sus palabras, nos motivan las experiencias de ustedes para seguir en este esfuerzo, en esta lucha, y especialmente agradecerle a Álvaro Pop por el esfuerzo que él ha estado haciendo en representar a Guatemala también en esta lucha de los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, donde pueden contar que mi gobierno va a respaldar, ya sea en Ginebra, en Nueva York o en cualquier otro lado, los esfuerzos que ustedes estén haciendo para apoyarlos y para avanzar en esa lucha que todos creo que tenemos que hacer. Y tal vez terminar diciéndoles que esta nueva era que celebramos nosotros ahora el 21 de diciembre, día viernes, pues esperamos que esta nueva era verdaderamente sea el renacer, sea un renacer de esos derechos, sea un renacer de una vida digna para todos los en Guatemala, para todos los guatemaltecos, para los pueblos indígenas, los pueblos mayas, pero también a nivel mundial, que sea un renacer y que sea verdaderamente lo que representa una nueva era en donde pues esté presente la justicia, la igualdad, la equidad y esté presente también las oportunidades para todos, para vivir con dignidad como nos merecemos todos los seres humanos. Les agradezco nuevamente su presencia y les deseo muchos éxitos esta semana en las actividades que van a tener aquí en Guatemala. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante.